Muy buenas noches tengan todos mis hermanos en esta noche. Aquí desde Venezuela, soy su hermano Luis Alfinger, el administrador de la página del blog en Facebook, Dios de Orden, y del canal también. En el día de hoy me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que llamé el movimiento hedionista moderno, para no utilizar las palabras que son secta o palabras que no vayan de acuerdo a aquellos que están dentro de este movimiento, que se puedan sentir ofendidos. Como es una introducción, voy a tocar varios puntos, pero primeramente me gustaría que estuviéramos de acuerdo en que las raíces hebreas son importantes. Vuelvo y repito, las raíces hebreas para estudiar el Antiguo Testamento y estudiar la Biblia son importantes. ¿Por qué digo esto? Porque el movimiento secta o hedionista moderno ha determinado que las raíces hebreas lo han vuelto ya un fanatismo. ¿En qué sentido lo digo? Es que las raíces hebreas es la interpretación que tenemos que tener cultural y hasta en el sentido de hermenéutica del Antiguo Testamento, mis hermanos. ¿Qué sucede con este movimiento? Este movimiento le ha dado fanatismo a la cultura judía de una forma tal que ya tenemos gente que no es judía y ha caído en este movimiento de una manera excesiva, de una manera, no tengo ni la palabra exacta, pero voy a los puntos, hermanos, y es importante refutar estos puntos. Vamos a ir poco a poco, es una introducción, vuelvo y repito, vamos a ir poco a poco, gradualmente, tocando cada punto de este movimiento al cual yo llamé hedionista moderno. Otros hermanos también lo llaman de la misma manera. Sabemos que el hedionismo fue una secta del siglo I, siglo II. Fueron los que también estuvieron en contra del apóstol Pablo en la carta de Gálatas, ahí se encuentra. Fueron sectas que estuvieron ligadas de alguna manera a los nazarenos, otra secta que va también por el mismo, digamos, renglón de guardar la ley, de guardar Shabbat, todo este tipo de cosas que no hacemos los cristianos. Es una secta que ya tiene aproximadamente como 30 derivaciones o ramas, por así decirlo. Es un movimiento, hermano. Ha habido ya personas que hasta se circuncidan que no son judíos. Es hacer proselitismo de alguna manera del judaísmo. Cuando los mismos judíos, y he encontrado páginas donde hacen señalamientos fuertes en contra de estas personas, hacen señalamientos en contra de aquellos que se hacen llamar rabí o moré. De ahí proviene el que yo esté haciendo este video. De alguna manera, hermano, tenemos que aprender algunas argumentaciones. Yo escribí más de 20 argumentaciones en contra de su falsa doctrina. Pero nos hemos encontrado hasta personas que niegan el Nuevo Testamento y son creyentes. Son creyentes de Yahweh, son creyentes de Dios, son creyentes hasta de Yeshua, pero niegan el Nuevo Testamento, niegan algunos manuscritos, niegan el griego en el Nuevo Testamento. Dicen que es el hebreo de una manera fanática, utilizan los nombres de una manera fanática. Eso es uno de los puntos que hay que tocar. Utilizan el mismo movimiento, utiliza palabras como de que los profetas son antes del Nuevo Testamento, que ya lo sabemos, pero colocan el Antiguo Testamento sobre el Nuevo cuando la luz la transmite el Nuevo Testamento al Antiguo, ya que el Antiguo habla del Mesías. Y este movimiento tiene varias doctrinas, las cuales voy a ir nombrando, hermano, y que quede esto grabado. Primeramente tocaríamos la historia de quiénes son los hedionistas, quiénes son los nazarenos. Tendríamos que tocar la historia del siglo I, del siglo II. Eso lo he hecho de manera escrita en estos 3 años que llevo con este blog de Facebook, y en algunas postulaciones que han hecho también mis hermanos, como el hermano Gabriel Rosario, que también se encuentra en esta página. Tiene también el punto del sionismo. El sionismo no es malo, también, pero ya cuando el sionismo pasa a un extremismo, porque el sionismo político, no vamos a estar en contra de eso,
pero cuando el sionismo pasa a un extremismo político, perdón, a un extremismo cristiano, cuando el cristiano ya ve a Israel como que Israel fuera más importante que la misma Nueva Jerusalén. Hace 2 días, 3 días tuve un debate con un hermano, ustedes pueden ver el debate en esta misma página, y estuvimos tocando referente a eso, y hasta unas preguntas referente a este tema. Además del sionismo, del proselitismo, hay hasta ciertas personas en Latinoamérica y tocante también a España, la cual yo he podido conversar. En Estados Unidos hay un movimiento que es de los negros, del afroamericano, que también tiene que ver con el movimiento de los falsos mesiánicos, del evionismo moderno también. En Puerto Rico, en México, a mi país ya llegó de una manera, digamos, solapada. En Colombia, en Argentina, donde sobre todo estaba la masa que proviene de Argentina, la masa que es de esta secta, son imitadores de judíos. Lo que nosotros llamaríamos judiólatras, o utilizan también el proselitismo de una manera excesiva. La interpretación de Gálatas la dan de una manera que no es. La interpretación de Romanos capítulo 11 la dan de una manera que no es. Tienen muchas interpretaciones para sus propias interpretaciones. Tendríamos que hablar de cada tema, de cada texto, de cada cosa que ellos dan a entender que en realidad no van de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, a lo que enseña el cristianismo. Estudian también la Cábala, no sé para qué lo hacen, de verdad no lo podría decir. También tienen el Mateo Shectot, que sabemos que es del siglo XII, de un judío anticristiano. Lo utilizan versiones como que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, lo cual sabemos que los códices y los manuscritos son en griego, entre muchas cosas que podríamos tocar. Ellos también, aunque ellos lo niegan la deidad de Cristo, son arrianos. Algunos son un tipo de arrianos de varias formas, no solamente arrianismo, testigos de Jehová que vemos hoy en día, sino que tienen infinidades de interpretaciones para poder dar sus propias interpretaciones. Históricamente nacen en el siglo pasado, eso también lo tenemos que ir tocando. Cuando digo nacen es que desaparecieron y volvieron a renacer, al estilo solo Jesús. Se acabó en los primeros siglos y renacen en el siglo pasado. También, hermanos, hablan de ciertas formas de interpretar de que los apóstoles predicaron fue la Torá, o predicaron o fueron mandados a predicar la ley, cuando sabemos que no es así. Todo esto tiene que ver también con algunas sectas, como por ejemplo los adventistas, que protegen mucho el día sábado, y ellos también lo hacen, los sabáticos, se podría llamar de esta manera. Además de las malas interpretaciones de algunos pasajes que le dan el uso de acuerdo a su manipulación, que es lo que se podría decir, y yo sé que esto va a levantar un poquito de tierra, de polvo, y me puede traer algunas personas que quieran debatir. Bueno, está bien, si se puede hacer un debate moderadamente y con tiempo, lo podemos debatir cualquier tema bajo este proselitismo de lo cual estoy hablando, y no me pretendo alargar. También toman muchas citas del Talmud, o sea, tampoco sé por qué lo hacen. Y si fueran judíos, yo les respeto. Si fueran judíos, yo les respetara su manera de interpretar la Biblia. La nombrelatría también es del siglo pasado. Todo esto, hermano, hay que estudiarlo. La comida, lo que representa la comida judía, ellos lo toman, al igual que los adventistas, lo toman de una manera muy excesiva. La comida kosher la toman de una manera de que si ellos no son judíos, no sé por qué ellos tienen que tomar todo lo cultural, pero todo está en su forma de pensar, de acuerdo a lo como ellos ven las raíces hebreas, que vuelvo y repito, no son malas, pero estas personas lo toman de esa manera. Además de todo esto, tenemos las interpretaciones, tenemos también que hablar de cada rama en la cual se puede situar. Hay algunos que imitan judíos ortodoxos. Sí, hay algunos que no son judíos e imitan judíos ortodoxos. Terminan creyendo que Yeshua no vino,
que el Nuevo Testamento no existe, que nosotros hemos inventado, que la Iglesia Católica, según ellos, yo no soy católico, pero ellos determinan que la Iglesia Católica fue quien inventó, según ellos, el cuento de que Jesucristo vino, cuando históricamente ninguna persona dice que no. Pero bueno, son interpretaciones que tiene este movimiento circularmente, ¿no? Que se envuelve nada más en uno, que son los ebionistas, bajo este régimen de leyes. Tiene que también ver con lo que son las fiestas. Hay algunas personas que todavía celebran las fiestas, vuelvo y repito, no son judíos, pero lo hacen, determinan en su cerebro, en su manera de pensar, en su psicología de que son judíos. Hay algunos que digo que hasta han negado su país. Si eres de tal país, bueno, yo no soy judío, pero yo pertenezco a este país, sí, me agrada la religión, me agrada todo esto, pero yo no soy judío. Podría determinarse de esa manera. E imitar a Jesús es lo que tenemos que hacer. Es lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 11. Imitar a Jesucristo, imitar a Yeshua. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar, pero no desde un punto de vista cultural, ni desde un punto de vista como estas personas lo ven con la vestimenta, el kipá y todo esto, y volverse excesivo en el lenguaje hebreo. No es malo estudiar el hebreo, no lo estoy diciendo de una manera, al igual que hay que estudiar el griego, al igual que hay que estudiar el inglés, que es el idioma hoy en día universal. Todo esto es importante para ir tocando los temas, hermanos. Es un poquito largo y no quiero extenderme, simplemente es una introducción. Tenemos que tener las bases para refutar estas personas históricas. Tenemos que tener las bases, ya que me la han pedido, lo estoy haciendo en video, esto es una introducción. Tenemos que tener las bases para ir derrumbando el ebionismo moderno. Pues todo esto, hermano, va en contra del cristianismo. Se han vuelto personas anticristianas. Hay algunos que odian el cristianismo y no lo dicen, pero lo escriben y lo dan a determinar en sus postulaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un video sobre la palabra cristianos. Dios quiera que lo podamos hacer ahorita en el mes de marzo, porque hay algunos que han determinado que la palabra cristianos no está en la Biblia, como algunos de los nazarenos también lo han dicho. Todo esto tiene que ver por la misma raíz, los ebionistas modernos. Todo esto tiene que ir por la misma raíz. Y los dejo hasta aquí, mis hermanos, para no alargarme. También, se me había olvidado, tiene que ver mucho con esa interpretación de que somos la casa de Efraín. Eso también hay que explicarlo. Somos la casa de Efraín. Bueno, ellos tienen sus determinaciones bajo sus interpretaciones. Y en fin, solamente estoy dando una introducción con sus versiones hebreas, la K2, el código real, sus versiones hebreas del Nuevo Testamento. Una cosa es que tengas versiones hebreas de la Torah y de la Taná, eso no está mal, pero del Nuevo Testamento, eso quita credibilidad a la misma Biblia, porque no fue en hebreo escrito, fue en griego. Aunque ellos tengan conspiraciones e historias según ellos, la realidad es esa. Bajo las cantidades de manuscritos que se tienen, 8.000 manuscritos, 5.000 manuscritos, los códices son en griego. Entonces, cuando se debate en Facebook, muchas veces yo he visto que se ha perdido el tiempo bajo círculo. Hay que ir entonces a los videos y hay que ir entonces a los debates en YouTube o en video. Hasta aquí lo dejo, mis hermanos. Sea Dios glorificado. Espero que les sirva un poquito esta introducción. Espero que me escriba algo bueno, no me vaya a salir con groserías, porque hay mucha gente que está dentro de este movimiento y no cree en Jesucristo y por eso manda groserías al Facebook. Dios los bendiga.